Prepárense para una historia que desgarrará sus almas y hará temblar la tierra bajo sus pies. ¿Qué sucede cuando la criatura más grande y poderosa de la sabana, un gigante gentil, un padre devoto, es golpeado por la tragedia más inimaginable? ¿Qué furia se desata cuando le arrebatan lo único que daba sentido a su colosal existencia? Hoy seremos testigos de la transformación de Tembo, un majestuoso elefante padre, cuyo mundo se hizo añicos cuando una manada de leones sedientos de sangre le robó a su único hijo. Pero esto no es una historia de simple duelo, no. Es la crónica de una venganza tan calculada, tan metódica, tan absolutamente devastadora, que su eco sacudió la sabana entera y cambió para siempre el equilibrio de poder entre reyes. Olviden todo lo que creen saber sobre la paciencia de estos gigantes, porque cuando un padre elefante clama por sangre, ni siquiera los leones, los orgullosos dueños de la noche, están a salvo. Quieren ver la furia de un titán desatada. Quieren presenciar una inteligencia estratégica que va más allá de la fuerza bruta. Entonces no se atrevan a moverse, porque la cacería de Tembo ha comenzado y el precio que los leones pagarán por su osadía será terrible. Y la forma en que este padre elefante ejecuta su plan es algo que los dejará temblando. En el corazón palpitante de la sabana africana, donde las acacias espinosas dibujan siluetas contra un cielo infinito y el sol abrasador dicta los ritmos de la vida y la muerte, vivía Tembo. No era un elefante cualquiera, era un coloso, un macho solitario en la plenitud de su vida, con unos colmillos de marfil que se curvaban orgullosamente hacia el cielo, testimonio de su edad y su poderío. Sus orejas, enormes abanicos que batía con lentitud para refrescarse, habían escuchado los secretos de la sabana durante décadas. Sus patas, como pilares ancestrales, habían recorrido incontables kilómetros en busca de agua y alimento. Tembo era la personificación de la fuerza tranquila, un gigante gentil que normalmente solo buscaba la paz de los pastizales y la compañía ocasional de alguna hembra en celo. Pero la vida de Tembo había adquirido un nuevo y profundo significado hacía apenas un año, con el nacimiento de Yengo, su único hijo. La madre de Yengo, una hembra joven, con la que Tembo había compartido una breve pero intensa temporada de apareamiento, había desaparecido misteriosamente unos meses después del parto, víctima quizás de cazadores furtivos o de alguna enfermedad repentina. Así, Tembo, en un giro inusual para los machos elefantes que raramente se involucran en la crianza directa, se encontró como el único protector y guía del pequeño Yengo, y Tembo abrazó ese papel con una devoción que conmovía a cualquiera que tuviera la suerte de presenciarla. Yengo era una miniatura de su padre, torpe y juguetón, sus pequeños colmillos apenas comenzando a asomar. Seguía a Tembo a todas partes, intentando imitar sus largos pasos, buscando la seguridad de su enorme sombra. Tembo le enseñaba con una paciencia infinita dónde encontrar las raíces más tiernas, cómo usar su trompa para arrancar las ramas más jugosas, cómo cubrirse de barro para protegerse del sol y los insectos, y sobre todo, cómo reconocer y evitar los múltiples peligros de la sabana. Eran una pareja inseparable, el gigante y su pequeño, un oasis de ternura en un mundo a menudo brutal. Ver a Tembo interactuar con Yengo, guiándolo con su trompa, protegiéndolo con su cuerpo masivo, era ser testigo del amor paternal en su forma más pura y poderosa. Para Tembo, Yengo no era solo su hijo, era su esperanza, su futuro, la continuación de su sangre en aquella tierra implacable. Su territorio habitual era una vasta extensión de pastizales salpicada de charcas estacionales y bosquecillos de mopane. Un lugar relativamente seguro, o eso creía Tembo.
Pero la sabana es un tablero de ajedrez, donde los depredadores y las presas mueven sus piezas constantemente, y una nueva amenaza había comenzado a infiltrarse en los dominios de Tembo. La manada de las fauces negras, un grupo de leones particularmente audaces y sanguinarios, liderados por dos hermanos formidables, Scarface y Blackmane, conocidos por su habilidad para cazar presas grandes y por su crueldad innecesaria. Tembo había detectado su presencia. El olor penetrante de los grandes felinos, los rugidos distantes en la noche, los restos de sus cacerías, había redoblado su vigilancia, manteniendo a Yengo aún más cerca, enseñándole a permanecer absolutamente inmóvil y en silencio ante la más mínima señal de peligro. Sabía que los leones eran una amenaza, especialmente para un cachorro joven como Yengo, pero confiaba en su propio tamaño y poder para disuadir cualquier ataque directo. Los leones, por muy valientes que fueran, raramente se atrevían a enfrentarse a un elefante adulto en plenitud, y menos a uno que protegía a su cría con la ferocidad de un padre. Qué terrible, qué arrogante error de juicio, porque la manada de las fauces negras no era una manada común, y Scarface y Blackmane eran estrategas del terror, maestros de la emboscada coordinada. El día de la tragedia amaneció con un cielo rojo sangre, un presagio funesto que Tembo, en su sabiduría animal, no supo interpretar. Estaban cerca de una de las charcas, Yengo chapoteando alegremente en el barro mientras Tembo bebía agua con parsimonia, sus grandes orejas moviéndose lentamente, sus ojos aparentemente tranquilos pero siempre alerta. El aire estaba quieto, pesado, demasiado quieto, y entonces el infierno se desató con la furia de 1000 demonios. No fue un ataque frontal, no. Eso habría sido demasiado honorable para las fauces negras. Fue una emboscada perfecta, una sinfonía de muerte orquestada con una precisión diabólica. Desde 3 direcciones diferentes, ocultos entre la alta hierba y los matorrales espinosos, los leones surgieron como espectros hambrientos. Eran al menos 10, hembras ágiles y silenciosas, y en el centro los 2 colosos, Scarface, con la cicatriz que le cruzaba el rostro como un mapa de su brutalidad, y Blackmane, con su melena oscura y densa que le daba un aire de realeza infernal. Su objetivo no era Tembo, era Yengo. Varias leonas, las más rápidas, se lanzaron directamente hacia el cachorro, separándolo de su padre con una barrera de cuerpos y gruñidos. Tembo bramó, un sonido que hizo temblar la tierra y cargó, pero los otros leones, los machos y las hembras más fuertes se interpusieron, atacando sus patas traseras, intentando desequilibrarlo, distrayéndolo, creando un muro de garras y colmillos entre él y su hijo. Era una trampa mortal diseñada para aislar a la presa más vulnerable. Tembo luchó como un titán poseído. Giraba sobre sí mismo, lanzando barridos con su trompa que podrían haber derribado un baobab, sus colmillos buscando la carne de sus atacantes. Logró ensartar a una leona, lanzándola por los aires como un muñeco de trapo. Aplastó a otra bajo sus enormes patas. Pero eran demasiados, y mientras él estaba ocupado en su lucha desesperada, Scarface y Blackmane habían alcanzado a Yengo. Lo que Tembo vio a continuación se grabaría en su memoria con el fuego del dolor eterno. Vio a los 2 leones líderes abalanzarse sobre su pequeño hijo. Vio las fauces de Scarface cerrarse sobre el cuello de Yengo. Escuchó el chillido agudo, desgarrador de su bebé. Un sonido que fue brutalmente silenciado, y luego vio cómo Blackmane se unía al festín, desgarrando el pequeño cuerpo con una hazaña innecesaria. ¡No! El grito de Tembo fue más que un bramido. Fue la ruptura de un alma, la explosión de un universo de amor y esperanza. La furia que sintió en ese momento fue algo cósmico, algo que trascendía la simple rabia animal.
Era la furia de un dios antiguo al que le habían arrebatado su creación más preciada. Olvidó a los otros leones, olvidó su propia seguridad. Solo existían esos dos demonios con melena que estaban profanando el cuerpo de su hijo. Cargó hacia ellos con la velocidad y la fuerza de una avalancha. Los leones que intentaron interponerse fueron arrojados a un lado como hojas secas. Nada podía detenerlo. Pero llegó demasiado tarde. Cuando alcanzó a Scarface y Black Mane, Yengo ya no era más que un bulto inerte y ensangrentado. Los dos leones, al ver la aproximación del gigante enfurecido, soltaron a su presa y retrocedieron unos pasos, gruñendo desafiantes, pero con un nuevo brillo de cautela en sus ojos. Sabían que habían cruzado una línea. Sabían que habían despertado algo terrible. Tembo se detuvo frente al cuerpo destrozado de su hijo. Por un instante, el mundo entero pareció desaparecer. Solo existía él y el pequeño ser que había sido su razón de vivir. Con una delicadeza desgarradora, tocó a Yengo con la punta de su trompa, como intentando despertarlo, como negándose a aceptar la horrible verdad. Un sonido gutural, un lamento profundo y quejumbroso, escapó de su pecho, y entonces levantó la cabeza y miró a Scarface y a Black Mane. En sus ojos, normalmente tan gentiles y sabios, ahora ardía un fuego infernal. Un fuego de un odio tan puro, tan concentrado, que hizo que incluso los dos leones asesinos sintieran un escalofrío de temor primordial. No había dolor en esa mirada, no había tristeza, solo una promesa fría, implacable, de una retribución que iría más allá de la muerte. Los leones, sintiendo la magnitud de la tormenta que habían desatado, comenzaron a retroceder lentamente, seguidos por el resto de su manada. No huyeron presas del pánico, aún no. Pero sabían que este no era el final, era solo el comienzo de algo mucho peor. Tembo permaneció junto al cuerpo de Yengo durante horas, inmóvil como una montaña de granito, mientras el sol descendía y la sabana se teñía con los colores del luto. Cuando la oscuridad finalmente cayó, hizo algo que los elefantes raramente hacen. Emitió un bramido, pero no un bramido cualquiera. Fue un sonido largo, profundo, desgarrador, que viajó kilómetros a través de la sabana silenciosa. No era un lamento de duelo, era una declaración de guerra, era el anuncio de una venganza que haría historia. En los días que siguieron, Tembo se transformó. El gigante gentil desapareció y en su lugar surgió una máquina de destrucción enfocada y metódica. Ya no pastaba tranquilamente, ya no buscaba la compañía de otros. Su único propósito, su única obsesión, era encontrar a la manada de las fauces negras y hacerles pagar. Comenzó a rastrearlos con una habilidad que asombraría a cualquier cazador. Seguía sus huellas, olfateaba sus rastros, aprendía sus rutas de caza, sus lugares de descanso. Se movía con un sigilo sorprendente para su tamaño, una sombra gris deslizándose entre las acacias. Los otros animales de la sabana aprendieron rápidamente a apartarse de su camino. Había una nueva energía a su alrededor, una energía oscura y peligrosa. Su primera víctima no fue un león, fue el territorio de los leones. Tembo comenzó una campaña sistemática de destrucción. Usaba sus colmillos y su trompa para arrancar los árboles donde los leones solían descansar a la sombra. Contaminaba sus fuentes de agua favoritas, revolviendo el fango con sus enormes patas. Destruía las presas que los leones habían cazado y dejado para más tarde, no para comerlas, sino simplemente para privarlos de alimento. Estaba librando una guerra de desgaste, una guerra psicológica. Los leones de la manada de las fauces negras pronto se dieron cuenta de que estaban siendo cazados. Encontraban las señales de la furia de Tembo por todas partes. El miedo comenzó a infiltrarse en sus filas. Sus cacerías se volvieron menos exitosas, su territorio menos seguro.
Scarface y Black Mane, aunque intentaban mantener una fachada de indiferencia, estaban cada vez más nerviosos. Este elefante no era normal. Su comportamiento era errático, obsesivo, aterrador. Pero Tembo apenas estaba calentando motores. La destrucción de su territorio era solo el preludio. Su verdadera venganza, la que haría que la sabana entera contuviera la respiración, aún estaba por llegar. Y la forma en que planeaba diezmar a la manada, uno por uno, usando no solo su fuerza, sino una inteligencia estratégica aterradora, es algo que supera cualquier documental que hayan visto, porque Tembo no solo quería matar, quería que sufrieran. Quería que sintieran una fracción del dolor que él había sentido. No se muevan, porque la cacería del padre elefante está a punto de alcanzar su clímax más brutal y la sabana nunca volverá a ser la misma. La guerra psicológica de Tembo contra la manada de las fauces negras era solo la obertura de una sinfonía de venganza mucho más oscura y elaborada. El gigante herido no se conformaría con simples molestias. Quería que cada miembro de esa manada maldita sintiera el peso de su ira, que experimentara el terror que su pequeño Yengo había sufrido en sus últimos momentos. Y para ello, Tembo comenzó a desplegar una serie de tácticas tan astutas como brutales, convirtiendo la propia sabana en su tablero de ajedrez mortal. Primero, identificó a los miembros más débiles o aislados de la manada de leones, no los cachorros. Oh, no. Y Tembo, en su dolor, aún conservaba un extraño código que le impedía replicar la atrocidad que le habían infligido. Sus objetivos eran las leonas más jóvenes e inexpertas, o aquellos machos subordinados que a menudo cazaban solos o en pequeños grupos. Su método era simple pero aterradoramente efectivo. Usando su increíble sentido del olfato y su conocimiento del terreno, localizaba a una leona solitaria acechando una presa. Esperaba pacientemente, oculto entre la vegetación o detrás de un termitero, hasta que la leona estaba en el clímax de su caza, completamente concentrada en derribar a su víctima. Y entonces, justo en el momento en que la leona se lanzaba sobre su presa, Tembo irrumpía como una fuerza de la naturaleza. No atacaba a la leona directamente. Su objetivo era la presa. Con bramidos ensordecedores y una carga que hacía temblar el suelo, ahuyentaba al antílope o a la cebra que la leona estaba a punto de capturar, o, si la leona ya había hecho la matanza, se la arrebataba. Arrancaba la carcasa de las fauces de la leona y la lanzaba lejos, o la pisoteaba hasta convertirla en una masa irreconocible. Luego se volvía hacia la leona estupefacta y la perseguía sin piedad durante kilómetros, no para matarla, sino para infundirle un terror abrumador, para dejarla exhausta, hambrienta y profundamente traumatizada. Una y otra vez, Tembo repitió esta táctica. Las leonas comenzaron a volver a la manada con las garras vacías y los ojos llenos de pánico. El hambre comenzó a roer las entrañas del clan. La frustración y el miedo se extendieron como una plaga. Scarface y Black Mane intentaron organizar cacerías en grupos más grandes, pero Tembo parecía estar en todas partes, una sombra gris y vengativa que anticipaba cada uno de sus movimientos, apareciendo en el momento más inoportuno para arruinar sus esfuerzos. Pero la verdadera genialidad de la venganza de Tembo residía en su capacidad para usar el entorno y a otros habitantes de la sabana como armas involuntarias. Una de sus tácticas más diabólicas involucraba a las manadas de búfalos cafre, criaturas notoriamente temperamentales y con un odio ancestral hacia los leones. Tembo, con su inmensa inteligencia, había observado que los leones a menudo descansaban durante el calor del día bajo la sombra de grandes árboles de marula, a menudo cerca de las rutas de migración de los búfalos. Y Tembo comenzó a manipular a los búfalos.
Cuando detectaba a los leones descansando, se acercaba sigilosamente a la manada de búfalos más cercana y con una serie de bramidos calculados y movimientos amenazantes, pero sin atacarlos directamente, los incitaba a la estampida, pero no una estampida al azar. Los guiaba, los canalizaba, usando su enorme cuerpo como una especie de pastor infernal directamente hacia los árboles donde los leones de las fauces negras dormitaban confiados. Imaginen la escena. Un centenar de bestias de 1 tonelada, con cuernos como dagas, cargando a toda velocidad, con el polvo levantándose como una tormenta y el suelo temblando bajo sus pezuñas, directamente hacia los leones desprevenidos. El pánico era absoluto. Los leones despertaban de su letargo para encontrarse en medio de una avalancha de furia cornuda. Varios fueron pisoteados, otros corneados gravemente. Era una masacre orquestada por un titiritero invisible. Tembo observaba desde la distancia, su trompa ligeramente levantada, casi como si estuviera saboreando el caos y la desesperación de sus enemigos. Scarface y Blackmane estaban desesperados. Su manada estaba diezmada, hambrienta, aterrorizada. Intentaron cambiar de territorio, pero Tembo los seguía, implacable, una sombra de venganza que no les daba tregua. Su reputación como los reyes de la sabana se estaba desmoronando. Otras manadas de leones, otros depredadores, comenzaban a notar su debilidad, y entonces Tembo decidió que era hora del enfrentamiento final. Pero no sería con toda la manada. Quería a los líderes, quería a Scarface y a Blackmane, solos. Preparó su trampa final en un lugar conocido como el Cañón de los Huesos, un desfiladero estrecho y rocoso donde el viento aullaba constantemente y donde muchos animales habían encontrado su fin en el pasado. Durante días, Tembo arrastró los restos de un gran kudú que había encontrado muerto. Quizás por causas naturales, quizás por su propia mano, la leyenda no es clara, hasta el fondo del cañón, creando un cebo irresistible para unos leones hambrientos. Luego, esperó. No pasó mucho tiempo antes de que Scarface y Blackmane, desesperados por una comida fácil y quizás cegados por la arrogancia que aún les quedaba, detectaran el olor y se adentraran en el cañón. El resto de su maltrecha manada esperó en la entrada, demasiado temerosa o demasiado débil para seguir. Cuando los dos hermanos leones estaban en el corazón del cañón, devorando los restos del kudú, Tembo apareció. No desde la entrada por la que ellos habían llegado, sino desde el extremo opuesto, bloqueando la única salida. Se quedó allí, inmóvil, una montaña de furia silenciosa recortada contra el cielo tormentoso que se avecinaba. Scarface y Blackmane levantaron la cabeza, sus hocicos manchados de sangre. Al ver a Tembo, un gruñido de odio y desafío brotó de sus gargantas. Quizás pensaron que juntos podrían enfrentarse al elefante. ¡Qué equivocados estaban! Tembo no cargó de inmediato, simplemente los observó. Y en sus ojos los leones vieron algo que nunca antes habían visto en ninguna presa: la ausencia total de miedo. Vieron una inteligencia fría, una certeza absoluta de su propio poder y del destino que les esperaba. Y entonces Tembo hizo algo que los descolocó por completo. Con su trompa comenzó a golpear rítmicamente una enorme roca suelta que se encontraba en la pared del cañón, justo encima de ellos. ¡Bum! 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 El sonido era sordo, amenazante, y con cada golpe la roca se movía un poco más, desprendiendo pequeñas piedras que caían cerca de los leones. No era un ataque directo, era guerra psicológica en su máxima expresión. Les estaba mostrando su poder, les estaba mostrando que podía aplastarlos cuando quisiera, que su destino estaba en sus manos, o más bien en su trompa. El pánico comenzó a apoderarse de Scarface y Blackmane.
Se miraron el uno al otro, la arrogancia reemplazada por una creciente desesperación. Intentaron retroceder, pero Tembo bloqueaba la salida. Intentaron trepar por las paredes escarpadas del cañón, pero no había agarre. Estaban atrapados. Atrapados con un gigante vengativo que parecía disfrutar de su terror. Finalmente, cuando la tensión era insoportable, cuando los nervios de los leones estaban destrozados, Tembo dejó de golpear la roca y cargó. No fue una carga ciega, fue una ejecución. Embestió a Blackmane primero, el más joven y quizás el más imprudente. Lo levantó con sus colmillos como si fuera un saco de plumas y lo arrojó con una fuerza increíble contra las paredes de roca del cañón. El sonido del impacto fue horrible. Blackmane yació inmóvil. Scarface, al ver a su hermano caer, intentó una última y desesperada huida, tratando de escabullirse por un pequeño hueco entre las rocas. Pero Tembo fue más rápido. Lo alcanzó y, en lugar de usar sus colmillos, hizo algo aún más terrible. Lo pisoteó una y otra vez, con una furia fría y metódica, hasta que del orgulloso león con la cicatriz en el rostro no quedó más que una masa informe y sangrienta. Cuando todo terminó, Tembo se quedó en el centro del cañón de los huesos, rodeado por los cuerpos de sus enemigos. Su respiración era agitada, su cuerpo cubierto de polvo y sudor, pero en sus ojos ya no había fuego. Solo un vacío inmenso, la resaca amarga de una venganza consumada. Levantó su trompa hacia el cielo tormentoso y emitió un bramido que no fue de triunfo, ni de dolor, ni de guerra. Fue un bramido de finalidad, un bramido que pareció decir, está hecho. Y la sabana entera, que había sido sacudida por la furia de este padre elefante, pareció guardar silencio en respuesta. Tembo nunca volvió a ser el mismo. El gigante gentil se había ido para siempre, reemplazado por una leyenda, por el padre elefante, cuya venganza había reescrito las leyes de la supervivencia. Se volvió aún más solitario, un guardián silencioso de las llanuras, respetado y temido por todos. Y aunque nunca más tuvo otra cría, se decía que a veces se detenía cerca de los grupos de elefantes jóvenes, observándolos desde la distancia con una tristeza infinita en sus ojos ancestrales, quizás recordando al pequeño Yengo, el hijo cuya pérdida había desatado una tormenta de furia que la sabana jamás olvidaría. Una venganza de proporciones bíblicas. Tembo no solo vengó a su hijo, sino que desmanteló una tiranía y se convirtió en una leyenda viviente. La inteligencia estratégica combinada con un poder imparable, eso es furia animal en su estado más puro y aterrador. Si esta saga de dolor, transformación y retribución implacable te ha dejado sin aliento y con el corazón en un puño, sabes que este es tu canal. Haz clic en ese botón de suscripción ahora mismo y únete a la manada de Furia Animal. No te querrás perder ni una sola de las épicas que desenterramos cada semana. Demuestra tu asombro con un like explosivo si la venganza de Tembo te pareció tan legendaria como a nosotros. Y comparte esta historia con todos los que necesiten ser recordados del poder indomable de un padre herido. ¿Qué te pareció la estrategia de Tembo? ¿Crees que su venganza fue demasiado lejos o fue una justicia necesaria en el implacable mundo salvaje? Queremos que el debate arda en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la furia. Nos vemos en la próxima, donde la naturaleza siempre tiene una nueva y terrible sorpresa reservada.